La ciencia de la fertilidad. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de este podcast titulado Ciencia en Fertilidad. Recordar que el podcast es parte del programa académico de la Asociación Mexicana de Medicina de Producción. Y el día de hoy tenemos un excelente invitado y amigo, ¿no? El doctor Gerardo Vela, Jerry, mi amigo, que viene desde Hermosillo a estar aquí con nosotros, a hablar de un tema muy importante, ¿no? No dije, aprovecho, soy el doctor Alejandro. Y yo la doctora Mónica. ¿Y qué vamos a hablar hoy, Moni? Pues más bien es un tema medio controversial, ¿no? Yo creo que nuevo, no sé ni siquiera cómo definirlo, pero el tema de hoy es rejuvenecimiento ovárico, ¿no? Entonces, un tema atractivo, sí, llamativo. Siento que nos falta la música así hasta de tum, como tum, que tum. Sí, hasta como que medio de moda, ¿no? Claro, sí. Sí. Pues bueno, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes, de poder estar grabando este podcast para la asociación y para todos los que nos escuchan. Entonces, encantado de platicar este tema, de discutirlo, obviamente, porque pues es algo realmente nuevo. No, siendo muy honestos, nadie le entiende muy bien. Claro. Entonces creo que va a ser bien interesante poder platicar y discutir con este par de expertos que tengo el día de hoy de entrevistadores. Entonces, feliz de la vida. Experto, Jerry. Oye, y a ver, ¿el término está bien? O sea, sí existe el término rejuvenecimiento ovárico, ¿está bien dicho? ¿Debería de existir otro término? Fíjate que, híjole, hay mucha discusión, ¿no? Creo que el término es más, pudiera a lo mejor tener tintes como medio engañosos, porque en realidad no tenemos aún la capacidad en realidad de rejuvenecer el ovario. O sea, no hay forma de regresar el tiempo atrás, ¿no? En realidad, el término más formal y quizás como nos deberíamos de referir todos a él es más bien activación folicular. O sea, porque a final de cuentas, con cualquiera de las técnicas que ahorita seguramente revisaremos que existen al respecto, en realidad, lo único que estamos haciendo es tratar de reclutar o tratar de activar algunos de esos folículos que están todavía dormidos y llevarlos a una fase en la cual los pudiéramos reclutar con una estimulación ovárica o que se reclutaran de manera espontánea. Pero en realidad no estamos rejuveneciendo. O sea, la calidad del óvulo, la calidad del ovario va a seguir siendo la misma. Mejor el término, a ver, está muy en boga ahorita, claro, porque todo es rejuvenecer, que si la piel... Claro. ¿no? Que si nos metemos en agua fría, o sea, la mejor ese enfoque lo traspolamos o lo quisimos mover al ovario, pero la verdad es que no es así. Es que se presta a cosas que ya no son de fertilidad, ¿no? Sí, claro. O sea, bueno, de ahí sale. En realidad, hay varias técnicas. O sea, cuéntanos. Y ahorita justamente voy a caer a esto que es lo más común. O sea, hay diferentes técnicas. Hay técnicas quirúrgicas en las cuales se extrae una parte del ovario y luego posteriormente se hacen pequeñas incisiones o cortes sobre esas secciones de ovario que retiramos. De esa manera se interrumpen algunos de los inhibidores que tienen dormidos esos folículos y eso se llama técnica OFA. Posteriormente esas pequeñas partes de ovario se regresan otra vez a la cavidad abdominal mediante una laparoscopía y se espera que estos reaccionen y se reactiven. Es un poquito el argumento del drilling ovárico en ovario poliquístico, es algo parecido, ¿no? Sí. Entonces, más o menos ese es el argumento. Se ha visto, hay muchos case reports, pero en realidad, así estudios aleatorios, controlados, no hay muchas opciones. Los pocos que hay no han demostrado así efectos muy significativos como para que justifique, ¿no? Pero al final de cuentas, pues no deja de ser una técnica muy invasiva que requiere de una o dos cirugías. Este es el mismo de la técnica hipo, ¿no? O sea, de la activación. Exactamente, es el que le dicen el OFA, le dicen, ¿no? Oye, a ver, ¿estás de acuerdo que, a ver, todos nosotros pues tenemos pacientes que muchas veces ya no tenemos nada que hacer? O sea, hablando de reserva ovárica, del pronóstico como tal. Entonces, pues cada día intentamos hacer cosas nuevas, ¿no? Para ofrecerle, porque tomar la decisión o ver esa parte del apéndice y decir, ya no hay nada más que hacer, pues siempre uno va a buscar intentar algo más. Entonces, tú de experto, hablando entonces de evidencia actual o hacia dónde vamos, ¿podemos en algún momento recuperar honestamente, creo que no estamos todavía ahí. Creo que estamos en el punto de
de más bien de crear esta evidencia y de sustentar bien estos procesos. Hasta este momento, creo yo, al menos a mi juicio, no tenemos todavía suficiente, no, o sea, como para que se vuelva algo mainstream y que todo el mundo nos pongamos a hacerlo. A lo mejor no estamos en ese momento todavía, ¿no? Pero obviamente, como todo, ¿no? O sea, si todo empieza por algo y esto es algo que seguramente se tiene que estar haciendo de una manera más estandarizada, dentro de protocolos de investigación, bajo un sustento académico, quizás en un centro con aval universitario y todo esto, de modo que se puedan estandarizar todos estos procesos y poder valorar si en realidad va a llegar a tener la significancia clínica que todos sí vale estamos la pena, buscando. ¿no? Pues digo, estoy de acuerdo, o sea, todos estamos, es como el Holy Grail de la medicina reproductiva. claro. O sea, ¿quién va a descubrir cómo hacer que una paciente que no tiene óvulos ya tenga óvulos? O esa paciente de pobre reserva ovárica, que mejore, claro que se lo va a ganar, pero todavía dista, ¿no? Entonces, cada vez vamos acercándonos más. Hay cosas, o sea, no todo el mundo se va a someter tan fácilmente a una laparoscopía y luego después otra laparoscopía para ponerlos de vuelta. A lo mejor no todo el mundo va a hacer la otra técnica que se está como que empezando a usar más, que es la que le dicen técnica Ascot, que es la de promover la formación de células madre. Justo, y luego después, inyectar. Exactamente, das medicamentos como el filgrastim, exactamente. Factor de granulocitos. Exactamente, factor de estimulante de las colonias de granulocitos. Aumenta mucho estos niveles en sangre. Después, por aféresis, como las plaquetas y como otras células, se pueden obtener estas células madre. Y uno de los protocolos que existe es extraerlas y después, mediante cateterismo, ir y ponerlas directamente sobre los ovarios. Igual hay estudios al respecto, no se han hecho muchos. Es un proceso pues realmente invasivo. No todo el mundo se va, o sea, necesitas un radiólogo intervencionista, necesitas un hematólogo para la aplicación de filgrastim, necesitas tener una aféresis para tener las células madre. No está tan fácil. La cosa es que la tercera opción, que es con la que todos nos sentimos como muy familiarizados, y vuelvo al tema de lo que está medio de moda y porque es fácil, es el plasma. Sí, claro. ¿No? Entonces, ¿qué opinas? Bueno, tú que eres experto del plasma. La tercera sin opción, hablar un poco de hate. No, cero hate. Cero hate. No, yo creo que la verdad es como te digo, esto es algo que está como que empezando y viendo, ¿no? El plasma está bien interesante de dónde surge. O sea, los primeros, los primeros estudios que salieron, de hecho, como que el que fue así, como que el boom, era un abstract en el ESRE en el 2016, de un grupo de griegos, el doctor Pantos y su equipo, y fue así como un super boom, no nada más así, pues fue como mediático, revistas y todo el rollo. Y aparte ya se sabía, el plasma rico en plaquetas, pues obviamente a nosotros ya nos está cayendo casi que por rebosamiento, no porque lo usan traumatólogos, esteticistas, plásticos, todo el mundo, ¿no? O sea, exactamente. Sí, ya poniendo ya mis cosas. Tiene muchísimos beneficios y no voy a decir nada. Arrugas, ¿no? O sea, sí, entonces, nos llegó como ya de contagio, o a lo mejor tarde. Pues digo, sí, pero la idea es atractiva realmente. O sea, a quien primero se le ocurre, es fácil. Factores de crecimiento. Es gratis. Okay. O sea, ¿no? La paciente llega contigo, le sacas más o menos como 20 mililitros de sangre, los centrifugas, lo vuelves a centrifugar. Hay quien lo activa, hay quien no, con gluconato de calcio. No está tan estandarizado todavía. Ese es un problema. No está cero estandarizado, pero más o menos, o sea, las dos al punto que voy es calcio, que es algo relativamente fácil de hacer, es muy económico. Tu costo como clínica, la centrífuga ya la tienes, lo que te van a costar son los tubos de laboratorio, que no es nada. Y obviamente, pues, y después para ponerlo es un procedimiento que para nosotros, biólogos de la reproducción, es algo súper, pues no voy a decir fácil porque no es nada fácil. Porque no está estimulado el ovario. Pero rutinario. Pero es algo rutinario, es algo con lo que nos sentimos muy cómodos. O sea, poner una aguja por vía vaginal y puncionar el ovario es algo que tenemos ya nosotros muy adiestrado, ¿no? O sea, una técnica que es con la que nos sentimos muy cómodos. Entonces es muy fácil ir y hacerlo. Entonces por eso es que hay tantísimo, ¿no? De hecho hay un artículo que está muy padre en Human Reproduction, el 21, que se llama plasma rico en plaquetas, y dice too much too soon. No sé si o sea, lo agarramos y todo el mundo dijo, wow, o sea, de aquí somos, esto es algo increíble. Y lo más triste es que luego te vas a revisar la evidencia científica en la que está respaldado toda esta
todo lo que estamos haciendo, porque hasta me atrevo a preguntarles, no sé si ustedes lo han intentado, pero yo levanto la mano, yo sí. Entonces, es algo que dices tú, bueno, oye, sí lo vamos a hacer. ¿Y en qué nos estamos basando? Y ves la revisión, hay ese estudio Too Much Too Soon, dice, o sea, intentan hacer una revisión sistemática, pero en realidad se termina convirtiendo en una revisión de series de casos, porque no hay un solo estudio, al menos reportado en este momento, aleatorizado. Hay un par de estudios que tienen de casos y controles que desafortunadamente ninguno de los dos es realmente concluyente en cuanto a, ojo, tasas de embarazo y recién nacido vivo. Es que eso es lo importante. Te iba a decir, ¿no? Para las pacientes o para nosotros médicos, tener un óvulo o dos óvulos puede hacer la diferencia. Y a veces es como, híjole, no existe esa estadística de decir, ¿fue el tratamiento o fue el azar? O sea, o fue cuestión de tiempo que sucediera, ¿no? Entonces, poder decir, sí fue algo, eso es difícil. ¿Cómo lo vamos a estandarizar? O sea, ese es el dilema. Como el ¿no? decir que fue el tercer ciclo que hizo y era la que ya le tocaba o fue. Es que si tú a una paciente le sacaste dos óvulos o uno y al otro con hacer este tratamiento sacaste 4, son decir o 3, porque tocaba, pues claro que va a decir sí funcionó y tú, esa es la parte que es difícil. El ¿no? problema es que qué tanto podemos en realidad basar nuestro éxito, ¿no? En el tratamiento con outcomes subrogados. O sea, lo que la paciente quiere es tener un bebé sano en su casa. O sea, realmente a nosotros, en nuestro mundo científico y en nuestros rollitos, nos encanta, no, le subió la hormona antimuleriana. Eso, o no, tuve más óvulos. O le saqué más óvulos. Le saqué más óvulos. O estaban más maduros. O estaban, sí, pero a final de cuentas, las pacientes, ¿tienen más bebés en su casa o no? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Entonces, regresando al punto que decías, la mayoría de estas pacientes son pacientes que entran en una categoría, o sea, si son jóvenes, entran en una categoría de una falla o una insuficiencia ovárica prematura, ¿no? Entonces, y lo interesante aquí es la estadística. O sea, más o menos como alrededor del 5 al 10% de los pacientes con insuficiencia ovárica prematura se embarazan de manera espontánea. Eso lo hemos Entonces, mencionado. dices tú, o sea, bueno, ok. Es el sobrediagnóstico, sobretratamiento. Y dices, bueno, le voy a poner a esta paciente, le voy a poner plasma y voy a hacer todo este rollo y luego los voy a observar. Y lo curioso es que las dos series de casos más grandes, una como de 500 y otra como de 350, que son un chorro, las tasas de embarazo espontáneo son más o menos como el 5%. Entonces dices tú, canijo. Entonces, ¿se embarazaron solos porque les tocaba o se embarazaron porque les puse el plasma? Es que ¿no? Ahí es donde está la situación. Entonces, creo yo que todavía nos faltan muchas situaciones por estandarizar cuánto plasma, con cuántas plaquetas, en qué volumen, qué día del ciclo, inyecto el folículo o inyecto el estroma, cuánto tiempo después voy a hacer la estimulación, cuánto tiempo, o sea, son muchísimas cosas que nos quedan por estandarizar. ¿Y a quién? Bueno, ese es un punto importantísimo. Yo pienso que ese es el punto ¿Quién es candidato a eso? Exacto, la edad influye, ¿no? La calidad, o sea, si vas a sacar uno o dos. Pero, o sea, si te llega una paciente con una antimuleriana de 0.2, vamos por poner un número, ¿no? Pero tiene 33 años y nunca ha intentado tener hijos. Lo que decía, A ver, te pregunta uno, ¿le vas a decir intenta solita o le vas a poner plasma? No, yo voy a decir intenta solita. Claro, por supuesto. Sí, o sea, intenta decirle, ¿no? Y si no, date 3 veces y nada vienes. Exactamente. Y si de plano lo haces y lo pones, ¿no? Pero eso es la parte ética y lo que yo creo que vas a concluir es estandarizar. O sea, ¿a quién les vamos a hacer esto? Porque hacer este tratamiento en alguien de mayor edad, no quiero decir edades, pero 40, 42, en algún momento, ¿qué tanto se va a beneficiar, no? Contra alguien que es más joven. No sé, esa es la parte. Sí, o sea, tienes que realmente ser muy claro. Es importante, o sea, tenemos la suficiente, o sea, como médicos, ¿no? Este es un podcast más para médicos que para pacientes. O sea, como médicos, ¿qué mensaje nos tenemos que llevar de esto? O sea, existe suficiente evidencia de series de casos para que entiendas perfectamente cuáles son las tasas de éxito de esto. Si de plano estás convencido de que es algo que le quieres ofrecer a tu paciente o tienes esa paciente que no se va a ir de tu consulta hasta que lo hagas, por lo menos que tenemos que hacer es ser muy, 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 muy claros con las posibilidades que tienes realmente de embarazo. Hay un estudio que me encanta,
del Dr. Glacier, que ellos como que cuestionan todo siempre. Sí, todo, y ellos todo. hicieron, me encanta Día 3, porque mosaico. el estudio se llama, en realidad es así, o sea, el rejuvenecimiento ovárico en la vida real. O sea, ¿qué significa la vida real para ellos? Significa pacientes que están en la lista de espera para donación de óvulos, Claro. que ese es en realidad el Sí, tratamiento y el sí. gold standard, que quede clarísimo, ¿no? Sí. O sea, todo tendría que competir realmente pues, contra eso, ¿no? Entonces, eso pero va, tienes aquellas toda la pacientes razón. que de plano deciden, o sea, no voy a hacer o están en lista de espera, les hicieron todo un protocolo de rejuvenecimiento ovárico junto con lo que ellos usan, que creo que usan mucho de hidropetesterona y usan coenzima Q10 y toda otra serie de cosas, pero aparte les pusieron plasma y así, ¿no? Entonces, ¿Y cómo les fue? sus tasas de embarazo fueron del 2% de las pacientes Que ya iban. normorregladas. O sea, Sí, menstruaban. 2% de pacientes que menstruaban. De las pacientes que tenían oligomenorrea, la tasa de embarazo fue cero. Pero, Entonces dices tú, ay, canijo, eso es real life. Sí, el área de pero a esa ver, o sea, también una cuestión muy importante. La paciente que está arreglando mes con mes, su probabilidad de embarazo va a ser 0 cuando deje de arreglar. Sí. O sea, cuando se le acabe, o sea, cuando Claro, tenga sí, la por menopausia, supuesto, ¿no? totalmente Entonces, de acuerdo. va a tener ahí un 1, un 2% Sí, de total. probabilidades sola. Sí. Es lo que, o sea, esa es la cuestión. O sea, nomás, lo único importante aquí es ser muy claros con las pacientes, ¿no? O sea, las posibilidades, doctor, ¿son buenas o son malas? Son del Sí. 2%. Sí. ¿Son buenas o son malas? Sí. You tell me, ¿no? Sí, sí, O sea, Sí, o sea, a lo mejor tenía 0, ¿no? Y ya te va a dar un Entonces, 2. exacto. Yo tengo un dilema, ¿no? ¿Quién Sí. decide hasta dónde, no? Que ya, Ese es otro tema. ¿no? Pero en realidad sí, o sea, que creo honestamente que Sí, esto es como- algo que si lo van a hacer, o sea, lo debe hacer quien esté realmente enfocado en un protocolo de investigación y todo eso. Me tocó en marzo, sí, por ahí, en marzo de este año, nos invitaron a Alicante, a la clínica de Libby, que está destinada exclusivamente a rejuvenecimiento ovárico, sí, con el doctor Manolo Muñoz. Buenísima onda, nos enseñó todo lo que están haciendo. Ellos prácticamente se convirtieron en la clínica de referencia del grupo IBI para hacer todo lo que es rejuvenecimiento ovárico. Entonces, pues bueno, tienen un volumen muy alto de pacientes. Cuando nosotros fuimos, creo que ya llevaban como 500 casos. ¿Y Pero qué dicen? está bajo un protocolo, o sea, investigación? súper estricto de investigación, ¿no? Y de hecho, creo que han reportado nada más un par de abstracts, nada más así de cómo les está yendo hasta ahorita. Todavía no sacan el reporte. Todavía no sale el estudio. O sea, te digo, creo que llevaban como 500 casos. Lo que habían reportado era cuando llevaban 200. Y creo que ahí las tasas de embarazo en in vitro andaban alrededor del 11% por ahí. Oye, Jerry, aprovecho eso que entre esa experiencia de viajar y la tuya, ¿tú crees que en algún momento sí vayamos a conseguir? No sé, el rejuvenecimiento. Hablando en general, o activación. O sea, ¿Yo qué creo? Yo creo que sí, cuando lleguemos... así de lo que tú dices, mi gut feeling es que cuando llegamos a esa circunstancia, a esa situación, es demasiado tarde. O sea, yo creo que estamos apuntándole al lado equivocado. Sí. Yo creo que deberíamos de empezar a prestar mucho más atención a preservar un tema bueno. a tratar de preservar la fertilidad. No me refiero específicamente a congelar óvulos. Hasta ahorita es nuestra mejor opción y estoy súper pro preservación, ¿no? Pero creo yo que tenemos que irnos a pasos o sea, hay mucha investigación en cuestiones de longevidad y lifespan y todo este tipo de rollos enfocado específicamente a la cuestión de los óvulos. O sea, todas esas ondas así nuevas de apagar los genes esos que hacen y que destinan el envejecimiento prematuro y todo ese tipo de situaciones a las que están sometidas nuestro ovario. Creo yo que la cosa va a terminarse yendo por ese lado, más por el lado de prevenir que el ovario o las gónadas envejezcan más rápido que el resto del cuerpo, que eso es una realidad. ¿Y ¿no? qué consecuencias tendríamos en un futuro hablando de población o de mundo, o sea, de planeta, de ese rejuvenecimiento, si nunca vamos a tener un límite para tener una vida reproductiva, ¿no? Claro. Es otro tema. Sí, es otro tema. Pero sí, yo creo que va no por ahí. vayamos nunca. Termínale, Jerry. Ya voy a concluir, porque si no, este podcast va a pasar a ser Sí, nos quedamos pasado mañana, una claro. cena. Jerry, le estamos haciendo una pregunta a todos nuestros invitados, Ajá. ¿ok? Y la pregunta es, para ti, ¿cuál es el futuro de la reproducción en México?
de todo. De Lo todo, puedes de lo que quieras. de medicina, social, médico, que para ti el futuro que ya... O sea, híjole, yo creo, o sea, Sí, el futuro para nosotros debe de ser que tenemos que llegar mucho más a la población. O sea, no el tratamiento de la fertilidad no debe estar nada más enfocado a personas que lo puedan costear. O sea, creo que debemos de democratizar mucho más la fertilidad y que todo mundo debe de tener acceso a tratamientos de reproducción. Creo que es un derecho de todos los seres humanos y siento que en México la brecha es enorme. Entonces, yo que quisiera ver, más que ver cuestiones así genéticas muy non plus ultra y ver así cosas muy así, yo creo que más bien es poder permear estos tratamientos y esto a toda la esa población. respuesta ayer es la que más hemos escuchado. Sí. ¿De veras? De verdad. Sí, te lo prometo, te lo prometo. Conste que no sabía. Oye, Jerry, pues quiero agradecerte. No, muchas gracias. Por venir, tomarte el tiempo. Sé que pacientes, familia, es difícil todo esto, pero muchas gracias por estar aquí. Y nuevamente, pues decirle a quienes nos escuchan o nos ven que pues, la idea de este podcast es que compartan, que lleguen más pacientes, médicos. Que genere conciencia. Para que genere conciencia, para que, como dices, tengan más acceso a la información. Y información también es poder, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues muchas gracias, Jerry. Gracias, Moni. Jerry. Mil gracias, Moni, Alex, de veras encantado de estar aquí con ustedes. Muchísimas, cuantas veces me inviten, yo vengo, me sirve de justificación para venir a la Ciudad de México, entonces feliz. Pues muchas gracias a todos y despedimos este podcast. Muchas gracias. Hasta luego. Eso. Yeah.